Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a esta charla de una formación vinculada a la paz como parte de las Jornadas Universitarias por la Paz con Justicia en México. Ahora va a dar las palabras de bienvenida a Andrea Fellner, directora del Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social, CIFOVIS. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias por este inicio. Pues me da mucho gusto poder saludarlos a todos y en especial también para poder presentar a Gerardo Pérez Viramontes, quien nos presentará hoy una charla, como ya lo dijo Goyo, con el tema una formación vinculada a la paz. Y pues bueno, a mí me toca la suerte de presentar a Gerardo, para quien ha sido el tema de la construcción de paz una verdadera vocación desde hace muchos años. Entonces, una pequeña semblanza: Gerardo Pérez Viramontes es doctor por la Universidad de Granada en el programa Paz, Conflictos y Democracia, y es actualmente docente de la asignatura Teorías de Paz y Conflictos en la Maestría de Derechos Humanos y Paz de nuestra Universidad ITESO. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación para la Paz Imperfecta y es consejero de la colección EIRENE de la Universidad de Granada en España. Pues Gerardo, es un gustazo contar con tu participación en esta jornada por la paz y en especial con esta plática que está dirigida a toda la comunidad PAP para impulsar procesos de reflexión y de diálogos. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y gracias y adelante. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Muchas gracias por la invitación, Goyo. Gracias también a Rebeca. Quisiera comenzar compartiendo pantalla de la presentación que traigo aquí preparada. A ver, un segundito. Charla. Ok. Ahí va. Bueno. Estamos en el marco de la Jornada Universitaria por la Paz con Justicia en México, tratando de pensar por dónde enfocar esta charla. Pues le daba vueltas y vueltas y vueltas, pero gracias al comunicado del rector de la semana pasada, ahí logré enfocar el objetivo. El objetivo de esta charla es abrir espacios de análisis, participación e interlocución para el planteamiento y desarrollo de alternativas que nos permitan hacer frente a los desafíos que enfrentamos actualmente. Quiero enfatizar el asunto de abrir espacios de análisis, porque bueno, es una primera charla donde la idea es poner sobre la mesa algunos puntos, desde la perspectiva del diálogo, la interlocución sobre esos asuntos que nos permitan hacer cosas. Hay un autor que dice la importancia de poder hacer las paces. Necesitamos poder hacer las paces y tenemos capacidades para poder hacerlas. Y es a lo que el comunicado del rector nos invita, el comunicado de la semana pasada. Este asunto de la paz puede ser enfocado desde distintas perspectivas y yo elegí una perspectiva, con eso de que es arrancar el proceso de discusión. Tomé como punto de partida la cuestión de la comunicación, los lenguajes, las palabras, los símbolos, en el entendido de que lenguajes y palabras no solo describen la realidad, sino que nos ayudan a construir realidades y a establecer relaciones. Hacemos cosas con palabras y, para bien o para mal, es el único medio del que disponemos para el entendimiento. Lenguajes, palabras, símbolos, pero instrumentos para el entendimiento siempre ambiguos, siempre precarios, siempre imprecisos. Entonces, desde ahí la charla pretende ir planteando qué
qué decimos de paz y qué hacemos con esos símbolos o con esos signos de paz. 3 ejemplos a propósito de esta importancia de los lenguajes, de las palabras, etcétera. No es lo mismo hablar de desaparecidos que de personas desaparecidas. Una cosa distinta es hablar de viejos, ancianos o personas mayores. En cada caso, hay una connotación especial que nos demanda un cierto comportamiento y nos demanda una cierta atención particular. No es lo mismo hablar de indios, indígenas, pueblos originarios, porque estaríamos hablando de distintas cosas. Entonces, esos ejemplos nos hacen ver que las palabras tienen peso social. Las palabras van configurando ideas, van configurando relaciones, porque tienen su propio peso social. Bueno, de esta manera, Vicent Martínez Guzmán, un maestro de estos temas de la paz, dice que la paz es decir la palabra adecuada a la persona indicada en el momento justo o callar. Y otra definición que da el mismo Vicent Martínez es dar y exigir razones por lo que nos hacemos, decimos o callamos. Entonces, dentro de esta perspectiva de paz, el asunto de la comunicación, las palabras, los lenguajes son fundamentales para poder hacer las paces. Una palabra, idea, concepto que se ha instalado en la sociedad como paradigma para ver, juzgar, decidir en la vida cotidiana es el concepto de violencia. Hoy por hoy, abres los diarios, prendes la televisión, escuchas la radio y son todas las palabras que aquí presento, pues son palabras que están a la orden del día. Todos, mal que bien, tenemos ya una idea de la violencia, al grado de que no nos resulta ininteligible este asunto. Sin embargo, se supone que queremos la paz, pero pensamos, hablamos, discutimos desde categorías asociadas a la violencia. Más aún, palabras como seguridad, poder o conflicto las hemos vinculado también a esta perspectiva violentológica, de modo que cuando se habla de seguridad, se piensa en armas, patrullas, uniformes, militares. La discusión actual que hay a nivel de país, de la Guardia Nacional, ponerla en el mando militar, es una muestra de esta idea de la seguridad pensada desde la perspectiva de la violencia. Pero también el poder, cuando en general hablamos de poder, se piensa en el poder destructivo, o cuando se habla de conflicto, se ve como algo negativo, algo que hay que eliminar. Palabras, conceptos que hemos ido asociando a esta perspectiva de la violencia. Y si queremos la paz y seguimos pensando en todo esto, uno de los autores de la investigación para la paz, Francisco Muñoz, plantea que eso es un error epistemológico y también califica este error epistemológico como esquizofrenia. Y si quieres una cosa y piensas en otra, pues ahí hay algo que no concuerda con lo que queremos. Sin embargo, en la vida cotidiana tenemos muchas acciones, muchas palabras, muchos caminitos a través de los cuales se va construyendo la paz. Comunicación, cuidados, armonía, amor, no violencia, justicia, etcétera. Tenemos, los seres humanos, muchas palabras, muchas ideas de por dónde es posible caminar la paz. Personalmente, yo vengo trabajando desde hace tiempo otros conceptos: reconocimiento, intersubjetividad, necesidades humanas, construcción de paz,
justicia restaurativa en este marco de ir visibilizando las paces. Si queremos la paz, hay que entender y visibilizar la paz. Y entonces la pregunta que planteo para la parte ya del diálogo, ¿qué debemos hacer para ver, pensar y nombrar las paces que cotidianamente hacemos y de alguna manera revertir la perspectiva violentológica que se nos ha vendido y que nosotros hemos comprado en las reuniones con amigos, en las fiestas, en un bar? Muchas veces este es el tema del que hablamos, no así de comunicación, armonía, cooperación, etcétera. Entonces, la pregunta, ¿qué debemos hacer para ver, pensar y nombrar las paces que hacemos cotidianamente? Al respecto, Michel Foucault da una explicación que a mí me parece como muy interesante, no por ello menos dramática, pero sí interesante. Dice, cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una permanente novedad. Entonces, estamos ante la psicología del miedo, estamos ante la política del control, y en ese contexto los discursos sobre la violencia tienen mucho sentido, tienen mucha razón de ser. Para revertir este discurso, podemos plantearnos qué alternativa tenemos ante ellos, salirnos de esa lógica, y la propuesta de esta charla es hablar de paces. Como hay mucha ignorancia, probablemente vamos a empezar a tener muchos obstáculos para hablar de paces. Sobre la marcha iremos entendiendo de qué se trata, cómo se construye, cómo se hace, pero la propuesta o la invitación es comencemos ya a hablar de paces para ir revirtiendo ese miedo y ese control que se impone. Una autora, Dora Elvira García, en su libro Trascender las violencias, esa es su propuesta. Vamos trascendiendo. La violencia es algo que está presente, que ha estado presente y que no nos podemos plantear la erradicación como objetivo. Tratemos de plantearnos la trascendencia, trascendamos esas violencias, dice Dora Elvira García. Y retomando algunas ideas de Galton, señala esta autora, pues tenemos como tres tipos de violencia. La violencia directa, que es la que se ve, la que se observa, la que en los medios está presente, es la violencia manifiesta. Sin embargo, esa violencia manifiesta tiene como dos bases, dos soportes, la violencia estructural y la violencia cultural. Y de esos dos, Johan Galton dice, la clave de la violencia, para entender y transformar la violencia o para trascenderla, la clave está en la violencia cultural. Tenemos que cambiar esa violencia cultural. Hay que transformar la cultura profunda. Violencia cultural que al menos en México la ubicamos pues en nuestro queridísimo himno nacional. Analizando la letra del himno nacional, pues vemos que es violencia, guerra, soldados, etcétera, etcétera. Una violencia cultural que nos han vendido y nos hemos acostumbrado a ella. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Transformar esa cultura profunda, según nos dice Galton,
o trascender las violencias, como lo plantea Dora Elvira García. Bueno, entonces, si lo que hay es una forma distorsionada de pensar, la propuesta es, tenemos que hacer un cambio epistemológico, un giro epistemológico, transformar las miradas, utilizar lentes que ayuden a ver y pensar de otras maneras, frases de algunos autores. Yo traté de ilustrar esa propuesta pues, con diferentes lentes. Hay que entender la paz desde una perspectiva histórica, la paz en una tercera dimensión, lo que podamos entender como una tercera división, ver la distancia, verla de cerca, etcétera, verla en perspectiva. Entonces, ese cambio epistemológico, cambio en la manera de pensar, podemos hacernos de distintos instrumentos para conseguir esa manera de pensar. Porque no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Como señalaba anteriormente, tenemos una manera de pensar desde la violencia anclada en estrategias y modelos de violencia. No podemos resolver los problemas seguir pensando de esa manera. Hay que cambiar, pero ¿hacia dónde y cómo? John Polledra sugiere, para crear la paz hay que utilizar la imaginación, la creatividad, el pensamiento paradójico como propuestas de por dónde ir caminando en esa forma diferente de pensar. Ahora bien, frente a esa violencia cultural que está en el fondo de las violencias estructural y directa, la alternativa es pensar en cultura de paz. No solo en paz, porque la palabra paz es tan abstracta que muy difícil podemos llegar a entender de qué queremos hablar. Entonces, la invitación que se viene haciendo desde múltiples trincheras, desde múltiples lugares, es hablar de cultura de paz. Y uno de los autores que plantea esto, Paco Muñoz, él habla como diferentes acciones para ir construyendo esta cultura de paz. Hay que deconstruir las violencias, hay que aprender a regular y transformar los conflictos, hay que dedicarnos a visibilizar las paces, y todo esto en un contexto de potenciar las mediaciones y darle el poder a la paz. El poder no es algo violento, el poder es constitutivo de la vida, y entonces, ¿cómo lo podemos utilizar desde una perspectiva pacífica para deconstruir violencias, regular y transformar conflictos o visibilizar las paces? Esta propuesta de Francisco Muñoz la enfoca desde tres vertientes. Dice, para enriquecer esta cultura tenemos que pensar la paz como algo complejo, conflictivo e imperfecto. Complejo porque ni la violencia es total, ni la paz ha llegado a este mundo, y en medio de violencias y paces hay conflictos. Entonces, la importancia que tienen los conflictos en la construcción de paz es central. Y finalmente, como no hay situaciones puras, la cultura de paz es algo imperfecto, dice este autor. Algo que nosotros podemos hacer, algo que está en nuestras manos, y por lo mismo es algo siempre perfectible, siempre acotado, siempre histórico. Entonces, por eso la importancia de hablar de una paz imperfecta, conflictiva y compleja. Y este mismo autor dice, la paz consiste en muchos sentidos en buscar los equilibrios dinámicos, potenciar mediaciones, darle poder a la paz. Ahora bien, ya un poco como para ir cerrando la charla, las universidades
pues tenemos disciplinas, tenemos carreras y se piensa la paz como un asunto multi, inter y transdisciplinar. ¿En qué sentido? En el sentido de que la paz y la cultura de la paz, como más en específico, demandan saberes de la medicina, de la historia, de la sociología, etcétera, para consolidarse como una cultura de paz. Y a su vez, la paz se va consolidando gracias a los aportes de las distintas disciplinas. Por eso se habla de inter y transdisciplinaria la paz como algo que se va a enriquecer y que va a enriquecer a las distintas disciplinas. Disciplinas que entendemos como mediaciones y como poderes para hacer las paces. ¿Por qué? ¿Por qué como poderes? Porque el saber es poder. Entonces, en la medida de que cultivemos saber de la psicología, de la sociología, de la educación, etcétera, tenemos capacidades, tenemos competencias para hacer las paces. Aquí en el ITESO tenemos carreras, disciplinas muy específicas: contaduría, arquitectura, nutrición, ciencias de la comunicación, etcétera. La invitación desde esta perspectiva de ir construyendo con el poder del saber esa cultura de paz, pues la invitación es desde tu propia carrera: qué quieres, qué debes, qué puedes hacer para la construcción inter y transdisciplinaria de ese asunto ambiguo, complejo, raro, llamado paz. Entonces, esa es, digamos, la invitación de esta charla. Para transformar las miradas, no basta seguir pensando en el símbolo universalmente instalado de la paz. Pensar la paz como una palomita inmaculada con su ramo de olivos en el pico es una imagen que no nos ayuda, desde mi perspectiva, no nos ayuda a avanzar en la construcción de paz. Entonces necesitamos de alguna manera transformar esas visiones por cuestiones un poco más humanas, un poco más realistas. Y este letrero que me encontré en alguna oficina pública, a mí me da mucha luz para entender esa paz, una paz hecha de raíces, hecha de remiendos, con huecos, con ciertas chuecuras. Entonces, la paz imperfecta que los humanos realmente podemos construir es así, y no una palomita blanca que nos vamos a agarrar de las manos como hermanitos y niños buenos. Esas imágenes me parecen muy poco aterrizadas para lo que realmente implica este trabajo. Utilizar la bandera de la paz, que también muy poca gente conoce, construida, diseñada por una persona rusa, un ruso, no recuerdo ahorita el nombre, pero que trataba de articular arte, ciencia y espiritualidad. Mínimo ya salirnos de esa palomita blanca. Pensar la paz con el planeta, la paz con la tierra, en el entendido de que los seres humanos solo podemos construirnos personal y socialmente en interacción con el medio que nos rodea. Si destruimos el medio, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, pensar esa paz Gaia, o cuando menos, pensar en dos imágenes que en algún momento aquí en la universidad utilizamos para campañas, para jornadas de paz. Hablemos de paz. Como decía al principio, pues en un primer momento nos va a ser difícil comprender, aclarar qué estamos entendiendo, pero en la medida que vamos hablando, creo que podemos avanzar. Y esta otra imagen de otra campaña, Haz Paz. Se trata de hacer.
no solo de saber, no solo de sentir, sino de hacer como tal cuestiones de paz concretas. El reto que tenemos, nada más ni nada menos, es transformar la cultura. Y a la hora que ponía yo esta frase, pues me venía a la mente la labor de los jesuitas a lo largo de la historia. Los jesuitas se han planteado permanentemente la transformación cultural del entorno en el que se encuentran. Y esta jornada universitaria, pues es del sistema universitario jesuita. Entonces, la invitación que nos hacen y que yo reitero es esta invitación a transformar la cultura. Transformación de la cultura que de alguna manera también ya viene en marcha, no somos los iniciadores. Este autor, Wolfgang Dietrich, en un texto que habla de Many Pieces, comenta cómo la paz es un concepto cultural que se ha vivido a lo largo de la historia, actualmente se sigue viviendo y nos da muchas pistas para trabajar. Habla de paces energéticas, todas esas paces que buscan la armonía, la integración con el universo, las paces morales que indican lo que se debe de hacer, por ejemplo, los 10 mandamientos de la Torá, que dice cómo debes de hacer las cosas, qué no debes de hacer, paces morales, pero también paces modernas ancladas desde el Estado, desde el derecho, como uno de los elementos de la modernidad, donde también se dice qué debe de hacerse, por qué se debe de hacer, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho, etcétera, etcétera. Las paces posmodernas que tratan de construirse en el aquí y en el ahora, en torno al amor, en torno al consenso, a la armonía, etcétera, etcétera. Y finalmente las paces transracionales que buscan integrar como los aspectos positivos de todas estas paces. Entonces, tenemos muchas paces, tenemos muchas vías para caminar y alejarnos bastante de esa palomita inmaculada que poco nos ayuda a imaginar nuevas realidades. Una imagen más al respecto es esta pirámide que a John Paul Lederach, que es el autor de esta dinámica, John Paul Lederach, le preguntaban, ¿la paz se debe de construir desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba? Y John Paul Lederach comenta, la paz se debe de construir de arriba hacia abajo porque son las personas que tienen mucho poder en la toma de decisiones, y sin embargo los problemas los afectan pocos. A esos sectores de la pirámide que están en la cúspide, pues les toca una forma concreta de construir la paz. A los que están en la base de la pirámide les afectan mucho los problemas, tienen poca capacidad de decisión, ¿sí? Ellos tienen otras maneras de ir construyendo las paces. Y finalmente los sectores intermedios, dice, son muy importantes porque saben cómo incidir en los actores de la cúspide, saben cómo interpretar las necesidades, las injusticias de los que están en la base de la pirámide. Entonces, la paz hay que construirla de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de en medio hacia arriba y hacia abajo. Es un quehacer colectivo. Y vuelvo a la pregunta. Tú como profesionista, tú como profesor de derecho, de arquitectura, de psicología, ¿qué quieres, puedes o debes hacer en la construcción de paz, ubicándote en alguno de estos niveles? Porque la cultura de paz ya está vigente. Hace algunas semanas presenciamos la toma del poder de Petro en Colombia. Hace unos días se mencionaba cómo la labor de los ciclistas ha logrado incidir en la avenida Hidalgo para abrir el carril para los ciclistas, para darle protección
a los que se mueven en la bicicleta. También hace unos días estábamos participando de la Guelaguetza, una experiencia cultural, una manifestación cultural de compartir, de alegría, de convivencia. También la Marcha por la Paz que se organizó aquí en Guadalajara, organizado por el conjunto, por la comunidad interreligiosa, como otra expresión donde la paz ya está viva. O también estábamos celebrando el Día de la Lactancia Materna hace unos cuantos días, y también como otra manera concreta como ya se vive la paz. Johan Galtung decía que en términos de paz es tan importante la labor de los líderes sociales como la labor de la madre que amamanta a su hijo. No es que una sea más importante que la otra. En ambos casos se puede construir la paz, se va construyendo paz, cada quien a su nivel, y entonces por eso podemos afirmar, los seres humanos ya estamos haciendo cosas de paz. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlas, nombrarlas como acciones de paz, en la convicción de que tenemos capacidades para hacerlas. Bueno, ahora sí, ya con esto termino. Gandhi ya lo decía, no hay un camino para la paz es el camino. Cada quien tiene que ponerse a andar si quiere, porque si lo obligamos ya estamos generándole violencia. La invitación es eso: ponte en camino, vale la pena, hay muchas cosas que son importantes, que te vas a encontrar como positivas, y en el entendido de que no hay la ruta marcada. Al andar se va a hacer el camino y vas a ir encontrando los mecanismos para la paz. Yo con esto terminaría mi charla. Agradezco su atención. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.